Buenos días, Dayana, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegro, Dayana. Pues veo que solamente estás conectada tú y Joan. Ok, buenos días, Joan, ¿cómo me le va? Johan. Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, vamos a dar inicio hoy a la actividad de hoy. Eh, claro, la discusión de la semana antepasada, fue el sábado antepasado, estuvo muy ameno sobre lo que era evaluación institucional, ¿verdad que sí? Y hablábamos de los tres factores, tres definiciones que deberíamos manejar. Asimismo, también trabajamos sobre lo que era el plan de evaluación, que hay una actividad para el 30 de septiembre, que es lunes, pero sin embargo yo lo voy a ampliar. Vamos a ampliarlo una semana más porque de acuerdo a lo que veamos hoy, ustedes puedan construir ese mapa mental referente a una de las temáticas de la que lo vamos a abrir hasta el 5 de octubre para que ustedes tengan chance de subir esa actividad. ¿Les parece? Profe Johan y Dayana. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, no, y en eso no va a alterar lo de la evaluación sobre la participación y la puntualidad porque yo lo amplío hasta ese 5 y esa es la fecha de puntualidad, de entrega de la actividad. Y es lo más correcto para poder cumplir con el objetivo que tenemos. Sí, señor. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar inicio. Bienvenida, Lida. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va, profe Lida? Hola, buenos días, profe. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, estamos hablando con Dayana y con Johan de que íbamos a ampliar la fecha de entrega de la primera actividad hasta el 5 de octubre. ¿Le parece, mi profe? Porque lo que vamos a conversar el día de hoy es parte de esa actividad, que es la construcción de ese mapa. Entonces vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy conversando. Y vuelvo y le digo, este es un intercambio de experiencias significativas que hemos tenido en nuestro espacio laboral y que debemos intercambiar para crecimiento de nosotros. Vamos a hacer un breve resumen en estos 10 minutos de lo que vimos en la primera clase sobre lo que era evaluación institucional. Primeramente que todo, cuando fuimos a desarrollar la primera actividad de lo que era evaluación institucional, hablábamos que esa cátedra tendríamos que definir primero dos términos, evaluación e institución. Y asimismo que una vez definido claramente qué era evaluación y qué era institución, teníamos que también profundizar en la temática de lo que era calidad educativa. Eso fue al inicio de lo que hablamos. Entonces, cuando hablamos de institucional, que es institución, hablamos que la institución puede ser el matrimonio, salud u otros aspectos que forman en un ente vivo y complejo de normas pautadas y aceptadas e interiorizadas en el momento de eso. Toda institución se materializa a través de una organización y hablábamos que las organizaciones se dividían en tres niveles, una organización total, una organización concreta y una organización que eran los programas o proyectos que se dividían o se desarrollaban dentro de esa institución. Que cuando hablábamos de una organización total, era de qué íbamos a evaluar, en este caso la educación, porque estamos en el área, en una maestría en educación, mención, gerencia y liderazgo, ¿verdad? Entonces, la que vamos a llevar a la macro o a la organización total va a ser la educación, pero íbamos más específicamente a la organización concreta, que íbamos a hablar de las instituciones públicas o privadas de cualquier nivel de educación, en este caso una universidad, una escuela, un colegio, un liceo, como en algunas partes lo llamamos, ¿verdad? Y eso era lo que íbamos a enfocarnos sobre al nivel de qué organización íbamos a enfocar. Y más específicamente, un tercer nivel en el cual se hablaba de los proyectos y programas que se iban a desarrollar. Entonces, ahí habíamos ya definido lo que era una organización concreta. Y la organización concreta la conformaban las universidades, las escuelas o colegios, que era la que íbamos a evaluar. También hablamos de evaluación, que hay múltiples definiciones de evaluación, que una evaluación es la que asigna un valor acerca de unos parámetros preestablecidos que nos permiten valorar la calidad de lo que se está desarrollando en ese momento, pero que esos diferentes momentos nos llevan a que la evaluación
también nos servía para hacer una retrospección de lo que estábamos ejecutando y de qué manera lo estamos ejecutando para poder emitir un juicio y tomar una, valga la redundancia, una toma de decisiones acertadas que permitiera primeramente reforzar lo positivo o lo bueno que habíamos determinado o reorientar esos procesos para fomentar de acuerdo a los parámetros en los cuales estábamos evaluando y que esos parámetros los preestablecía algo que se llamaba calidad educativa. Asimismo, ese proceso permanente nos permitía medir, juzgar y actuar acerca de lo que estábamos juzgando y que esa evaluación institucional, una vez uníamos lo que era institución, que era conformado por la organización y evaluación, nos permitía definir lo que era evaluación institucional, que era simplemente una investigación explicativa por cuando estábamos respondiendo a preguntas o a situaciones que nos permitiera dar respuestas oportunas sobre lo que habíamos determinado. Una manera de hacer una evaluación es a través de determinar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que es la DOFA, ¿verdad? Y que las debilidades y oportunidades y fortalezas y amenazas eran desde el punto de vista externo e interno, y que dentro de la institución podíamos determinar las fortalezas y las debilidades que teníamos, pero externamente tendríamos amenazas, que es la parte del entorno de lo que es la organización, y también tendríamos oportunidades que son aprovechables para desarrollarlas dentro de nuestra institución en el momento en que fuéramos a fomentar o a formar estrategias que nos permitieran minimizar las situaciones determinadas a través del juicio y hacer una toma de decisiones aceptadas para solucionar cada una de esas situaciones de manera amena. Eso fue de manera global de lo que hablábamos y que calidad educativa era lo que se estaba preestablecido. ¿Qué era calidad educativa? Son parámetros que la UNESCO, como ente rector de la educación a nivel mundial, envía unas líneas, ¿sí? A nivel mundial, pero cada país lo adapta de acuerdo a su necesidad y conforman los parámetros de lo que determinarían como calidad educativa. Y esos parámetros lo establecería en este caso el ente rector, que era el MEN, el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, o en este caso el Ministerio del Poder Popular para la Educación en Venezuela. Y esos lineamientos se fortalecían de esa calidad educativa hasta verse normas ya preestablecidas y que la macro era nuestra carta magna, que es la Constitución, que es la que indica algunos parámetros y otros están establecidos en la Ley Orgánica de Educación y otros en las resoluciones o reglamentos preestablecidos que nos permiten establecer cuáles son las líneas a seguir para cumplir con esa calidad de formación que queremos para formar el futuro ciudadano que se requiere en nuestro país. Eso es lo que nos establecía. Una vez visualizado, pues procedimos fue a desarrollar lo que era esa breve introducción. Comenzamos a hablar de lo que era el plan de evaluación. Dígame, profe. Y que dentro del plan de evaluación establecimos lo que íbamos a hablar del que primero construir un mapa mental, segundo un mapa conceptual y una composición. Y yo les hice llegar un material muy importante sobre lo que eran mapas mentales, mapas conceptuales, para no confundir los dos términos. Que en el primer ejercicio, que lo tengo aquí impreso, ya les voy a decir, que era la construcción de un mapa mental, se daban varias opciones. Se daba la opción A, B, C y D. No era que desarrollaran las cuatro, sino era que ustedes de esas cuatro opciones tomaran una para construir ese mapa mental, que ya fuera para decir qué es calidad de la educación o ya fuese para decir qué es evaluación, características y condiciones o expresar qué es el funcionamiento del sistema educativo o perspectiva que caracteriza una educación educativa. Eso lo vamos a terminar de desarrollar el día de hoy. Ustedes tomaban una sola opción, ¿verdad? Y sobre ella construían ese mapa conceptual, que podían utilizar varias herramientas como la inteligencia artificial, lo pueden utilizar, pero recuerde que la inteligencia artificial es más fría que lo que uno hace de manera como ser humano. Que podían utilizar ese recurso como apoyo, sí, porque está dentro de nuestro entorno actual y que hoy en día nuestros estudiantes utilizan de alguna manera. Que la fecha de entrega era desde el 16 de septiembre al 30, pero en vista que el 30 de septiembre es el lunes, lo íbamos a ampliar hasta el 5 de octubre, ¿ok? Y que igualmente la segunda asignación, pues la vamos a ampliar, de una vez voy a tomar nota, ¿sí? La segunda asignación, que era un mapa conceptual sobre evaluación institucional, lo íbamos a ampliar, en este caso, hasta el 10 de octubre. Vamos a correrlo todo para que ustedes tengan más tiempo
de desarrollar estas dos primeras actividades. La segunda actividad, que era construir un mapa conceptual sobre lo que es evaluación institucional, con una breve descripción del mapa conceptual en una cuartilla. Es decir, usted hace el mapa conceptual y adiciona una hoja donde va a explicar muy minuciosamente lo que usted quiso decir con ese mapa conceptual. Y asimismo va a grabar un video con mínimo de 1 minuto a 4 máximo, explicando el mapa conceptual, pero la persona debe aparecer al lado con el mapa, explicándolo en el momento para visualizarlo y reconocernos un poco como participantes, por cuanto estamos detrás de una pantalla y a veces solo nos aparece el nombre y no nos visualizamos. Y es una manera de determinar a través de la manera gestual el dominio de ese tema o de lo que estamos hablando. Bien, y como tercero, que era una composición, que es realizar una composición de 3 cuartillas, que en el material que le había asignado le decía que era cuartilla, donde expongan aspectos relacionados con la calidad educativa desde los criterios estipulados en la ley y personales de la institución donde usted labora. Ver material en el aula virtual o igualmente yo se lo hice llegar a través de la vía del WhatsApp. ¿Ok? Esa sí la dejamos hasta el 20 de octubre. Y otra parte de la evaluación era los encuentros sincrónicos que estamos teniendo, en el cual llevamos control de las personas que se conectan y la puntualidad de la entrega de los trabajos. Y de una manera u otra, participación que ustedes tengan dentro de la actividad en la cual estamos desarrollando. Eso fue lo que se habló. Otro de los aspectos de los que hablamos y que fue ardua la conversación fue de una primera pregunta que nos teníamos que hacer, que qué deberíamos evaluar. Y entre lo que hablábamos de qué debíamos evaluar, teníamos 1, 2, 3, 4, 5 niveles, que el primer nivel era horizonte institucional y que el docente como parte de esa organización educativa a nivel concreto y a nivel específico dentro de la escuela, el colegio, tenía que tener muy claro su horizonte institucional. Y para tener claro el horizonte institucional, sea cualquier nivel de educación, teníamos primero que saber cuál era la misión y la visión antes de la misión y la visión, pues saber las normas que nos preestablece el ente rector de la educación en nuestro país y que nos permite orientarnos como es la Constitución y las diferentes leyes que giran y administran la educación. Y que en el horizonte institucional teníamos que ver primero la misión y la visión que tenía la institución y que dentro de la misión teníamos que visualizar si esa misión estaba hacia lo que era el compromiso ciudadano y la visión estaba redactada hacia lo que es la calidad instruccional que se aspira, que posteriormente íbamos a ver cómo era que se visualizaba tanto la misión y la visión, que hoy lo vamos a desarrollar. Asimismo, teníamos que tener claro cuáles son los objetivos y cuáles son los valores y logros y fines de la educación que queremos presentar y que esos son los primeros aspectos que nos iba a orientar sobre cómo procederíamos a hacer la evaluación de esa institución a nivel específico o en este caso de esa organización concreta en la cual estábamos inmersos, que fuese una universidad, vuelvo y lo digo, fuese un colegio o fuese una escuela pública o privada. Bien, asimismo, ¿qué evaluaríamos posteriormente que tuviéramos ese horizonte institucional claro? Procederíamos a ver cómo se desarrollaba la gestión directiva. Y para evaluar qué evaluaría yo de esa gestión directiva, tendríamos primero que ver que esos gerentes o directores de la organización estuvieran plenamente identificados con los valores organizacionales y que cómo se desempeñaba esa gestión o ese directivo o ese rector en el manejo de los equipos de alto desempeño en función de 3 aspectos. Primero, en función del desarrollo individual. Segundo, en función del desarrollo colectivo, del desempeño colectivo. Y tercero, en función del desempeño o el desarrollo organizacional. También deberíamos evaluar de esa gestión directiva la interacción y gestión que tienen esos directivos con el talento humano de la organización, sean docentes, sea personal administrativo, sea personal de apoyo, obrero y la comunidad o lo que es los padres y representantes que hacen vida
en esa institución, más los estudiantes. Otro de los aspectos que deberíamos evaluar es cómo hace la evaluación y el control de los procesos, si es de una manera interactiva, donde de acuerdo a esos resultados permitía tener una visualización de cada uno de los aspectos y si era continua la evaluación que se hacía dentro de esa institución. Esa era una función que teníamos que hacer con supervisores, con rectores o directores o subdirectores, con coordinadores y con todos los que hacen vida como gestores directivos de esa institución. Bien, y que otro de los niveles que teníamos que evaluar de acuerdo a la misión y la visión que estaba planteada en el horizonte institucional era la gestión pedagógica y que la gestión pedagógica era la acción que se desarrollaba dentro de la institución y que primero teníamos que visualizar si esos docentes o especialistas sentían apego e identificación plena con los valores organizacionales también, que si también se desempeñaban de manera individual, en manera óptima y colectiva, en manera colectiva y organizacional, ese desempeño en los grupos o trabajos de alto desempeño se apegaban a lo que los planteamientos preestablecidos en esa institución. Asimismo, también hablábamos que dentro de la gestión directiva teníamos que valorar cómo era su interacción, cómo esos docentes o esos especialistas que hacían vida dentro de la institución se relacionaban con sus compañeros de trabajo y, ¿por qué no?, también con sus representantes y miembros de esa organizacional, personal administrativo y personal de apoyo. Eso también es evaluado por cuánto nosotros somos espejos como docentes de nuestros estudiantes y los estudiantes visualizan y asumen eso. Y ese es uno de los aspectos. Y que claramente si estamos evaluando cómo es ese proceso de interacción en el trabajo y cómo se desempeña en ese, eso va a influir en el clima organizacional o institucional y de alguna manera pues estamos administrando eso. Igualmente teníamos que evaluar de esa gestión pedagógica cómo eran los procesos de control que utilizan los docentes para el momento de hacer una evaluación, sea al estudiante, sea a la comunidad educativa o sea a cualquier aspecto que esté desarrollando dentro de las aulas de clase. Y eso también era valorado, cómo era el proceso de interacción con los alumnos y cómo era el proceso de interacción con la comunidad. Otro de los niveles que deberíamos evaluar en institución era la gestión administrativa del talento humano. Y para evaluar la gestión administrativa y el talento humano teníamos que valorar nosotros primero cómo estaba acorde la planta física de acuerdo a las necesidades del entorno o del contexto y de acuerdo a las necesidades que nos plantean la calidad educativa para desarrollar o cumplir con cada una de nuestras misiones o visiones para de una manera lograr los objetivos y valores y fines de la educación. También teníamos que valorar el material mobiliario, el material de apoyo, las condiciones de seguridad que hay tanto para el recurso humano que elaboramos dentro de la institución como para los representantes y estudiantes, ¿sí? También teníamos que evaluar materiales y herramientas, materiales didácticos, tanto materiales de mantenimiento y materiales que se utilizan dentro de la institución, sea a nivel de instituciones públicas o instituciones privadas. ¿Con qué recurso humano se contaba? Si es el idóneo, si es necesario tener psicólogos, especialistas en orientación, especialistas en música, especialistas en idioma, y si contábamos con ese recurso para hacer una evaluación acorde a la gestión administrativa y el talento humano. Y también que deberíamos evaluar dentro de una institución el desempeño del personal administrativo, el personal de mantenimiento, especialista y docente, de qué manera se está manejando dentro de la institución. Y otro de los aspectos que también tendríamos que valorar o evaluar, ¿sí?, es la gestión de la comunidad. Estamos evaluando lo interno, pero también tendríamos que evaluar lo externo. Y la gestión de la comunidad es cómo se integraba esa comunidad a participar en todos los procesos de formación y crecimiento a nivel didáctico de la educación y también por cómo se integra esa comunidad a cuidar su infraestructura física y mobiliario dentro de la institución. Asimismo, cómo se integra la comunidad a los procesos de formación del estudiante, a la administración de los recursos, como le dije ahorita, y a la corresponsabilidad que se tiene en los procesos gestionarios de la educación. Entonces, para hacer una evaluación de una institución o una evaluación institucional, se debe manejar
muchos niveles, entre esos, primero, reconocer la gestión, el horizonte institucional para poder proceder a hacer, evaluar la gestión directiva, la gestión pedagógica, la gestión administrativa del talento humano y la gestión de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que esa evaluación es macro y una evaluación institucional no se debe ir solo a un aspecto, sino debe ser un eje integrado de todo lo que hacemos vida dentro de esa organización concreta, sea una universidad, sea una escuela o sea un colegio. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad, Lida? Eso fue lo que visualizamos. Lida. Sí, señora, eso fue lo que trabajamos hace 15 días y pues cada uno dio su punto de vista referente a cada uno de estos horizontes. Así es, profe Lida. Y aparte de eso, terminamos con qué actividades deberíamos desarrollar para el mejoramiento de esos procesos que determináramos en cualquiera de esos niveles, sea a nivel del horizonte, la gestión directiva, la gestión pedagógica o la gestión administrativa y del talento humano y la gestión de la comunidad. Y una vez que evaluáramos las actividades para mejoramiento, eso nos iba a permitir fortalecer que la calidad educativa que está preestablecida y que en algunos países utilizan herramientas estandarizadas para determinar el logro de objetivos o el logro de metas preestablecidas. Bienvenido, José. Entonces, entre las herramientas que teníamos era primeramente en el horizonte institucional, crear herramientas de control y seguimiento si estábamos cumpliendo con las metas y objetivos propuestos y desarrollar en ese horizonte institucional una evaluación continua de los procesos para lograr una toma de decisiones acertada a través de una retroinformación y un desarrollo de un equipo de trabajo que permita reevaluar si nuestra misión o visión institucional está acorde de acuerdo a los lineamientos que emana el ente rector, sea el Ministerio de Educación Nacional, sea el Ministerio del Poder Popular para la Educación y sus entes rectores en los diferentes departamentos, estados o municipios, ¿ok? Porque ahí está la Secretaría de Educación a nivel de Colombia, municipal y departamental, y aquí en Venezuela hasta las zonas educativas, lo que es a nivel estatal, tenemos, las zonas educativas que son ramas de los diferentes, que administran lo que emana el ente rector del Ministerio del Poder Popular para la Educación y asimismo a nivel estatal, que es a través de las direcciones de educación del Estado y la dirección de educación en este caso municipal. Bien, que la gestión directiva tendríamos que desarrollar para el mejoramiento primero que todo, tener una visión compartida y un horizonte institucional. Es decir, que la gestión directiva no debería cerrarse sola, sino debería ir más allá para integrar equipos de trabajo que permitan hacer una toma de decisiones acertadas, ¿verdad? Proyectar y definir muy claramente a través de la gestión directiva de oportunidades que nos va a permitir hacer ese mejoramiento de lo que determinamos en ese momento. Hacer procesos comunicativos abiertos que nos permitan preestablecer esa toma de decisiones y acciones a seguir para fortalecer la calidad educativa y permitir la integración de diferentes equipos de trabajo que nos va a permitir lograr esas metas interinstitucionales. Siempre recordando que la evaluación va a ser continua y constante a través de esos grupos de trabajo. Y que dentro de la gestión pedagógica, pues podríamos hacer equipos de integración curricular donde se evaluara y se visualizara cómo estábamos logrando nuestros objetivos, cómo estábamos desarrollando nuestro clima organizacional o institucional. Establecer acuerdos pedagógicos a través de esos consejos de docentes o consejos de directivos para poder preestablecer qué podíamos lograr para fortalecer de alguna manera esos parámetros preestablecidos a través de la calidad educativa. Bien. Otro era el diálogo entre grados y áreas y niveles, porque siempre le echamos la culpa al grado anterior de los déficits que tiene el estudiante cuando pasa al siguiente nivel de educación. Hoy voy a hablar de algo muy puntual. En estos días me pasó, y eso lo hago como una situación vivencial, que siempre sabemos que hay una brecha muy separada entre lo que es la educación preescolar y la educación inicial a cuando el estudiante entra a la educación básica o primaria. Y el docente de alguna manera pues preestablece que el estudiante debe venir con unos parámetros preestablecidos. Ejemplo, de educación inicial a la educación primaria creen que el estudiante debe llegar
ya leyendo, ya escribiendo, y resulta que eso no es así. Por lo menos en nuestro país, Venezuela, la educación inicial o preescolar se da de otra manera. Y cuando llega el estudiante a primer grado, el docente debe tomar esa manera de ese niño libre, creativo y proactivo para poder fortalecer y empezar un proceso de decodificación de palabras y poder promover la lectura en ese estudiante. Y resulta que estamos viendo con tristeza que en las instituciones públicas y privadas visualizamos un docente que prácticamente entra el primer día o el segundo día de una vez a decirle al niño tiene que escribir la fecha, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y es un choque entre lo que es la educación inicial y la educación básica y primaria. Y lo mismo pasa cuando el estudiante pasa de la educación primaria o básica a lo que es la educación, los últimos niveles de educación, bachillerato o lo que llaman educación secundaria, y presumimos que ese niño viene con unos perfiles preestablecidos y consideramos que el perfil que ya vamos a evaluar de ese estudiante, ¿sí? Ya tiene que tenerlo, y lo que es al contrario, que nosotros como docentes o como institución, por eso estoy hablando en este caso de la gestión pedagógica, es visualizar con qué deficiencias viene para poder fortalecer eso. Por eso es que llamamos el diagnóstico, y es donde yo establezco que se deben establecer diálogos entre los grados, áreas y niveles para preestablecer con qué debilidad viene o carencia vienen los estudiantes, y más que todo en el sector público, por a veces por los paros o situaciones que se dan, como en el caso que se nos dio cuando la pandemia, y que los estudiantes tuvieron que prácticamente desarrollar sus actividades a través del apoyo virtual o de apoyo de tecnologías, desarrollando una nueva herramienta que es la tecnoformación, y que crearon algunas causas debilidades. A muchos nos pasó que tanto tecnología nos llevó a un poco a dejar de qué, de esa escritura manual que hacíamos, y lo hacemos más tecnológicamente a través de un teclado, y el estudiante pues pidió muchas habilidades, y cuando llegaron y se reincorporaron, ¿verdad? Pero también tenían otras fortalezas del dominio tecnológico, olvidamos un poco que a todos nos pasó esa situación y queríamos exigir más allá de la cuenta. Otro de los aspectos que yo veo en la gestión pedagógica que ustedes tienen que tomar en cuenta es que a veces creemos que, ejemplo, desarrollamos una actividad en el área de matemáticas, el alumno va a comenzar su proceso de formación en lo que es la multiplicación, entonces el docente, nosotros como docentes, enviamos una actividad primero de que el niño aprenda primero en su casa las tablas de multiplicar, desarrolle estas tablas antes de haber dado la actividad. Y esa no es la manera de integrarnos con los padres y representantes. Al contrario, una vez el docente lleva a ese niño de la mano en su formación, en su orientación, fortalecer esas actividades de repente en su casa con los padres y representantes, pero no antes de haber desarrollado esa actividad. ¿Ok? Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Por eso aquí habla que uno de los modelos o formas para el mejoramiento es primero hacer una integración curricular, acuerdos pedagógicos que nos permita preestablecer y llegar a esos niveles para cumplir con las metas, objetivos preestablecidos, diálogos entre las áreas y los niveles de educación que estamos desarrollando, y también, ¿por qué no?, diálogos cuando vienen de otras instituciones para nuestras instituciones. Establece muy claramente lo que acabo de decir, los tiempos para el aprendizaje. Ojo, los tiempos del aprendizaje, si el niño está en un proceso de comenzar su proceso de lectura y escritura, ¿cómo yo le voy a exigir a un niño que ya tiene que leer y escribir? En eso tenemos que estar visualizando cuáles son. Entonces tenemos que tener claro para el mejoramiento cuáles son los tiempos para el aprendizaje, y eso está preestablecido. ¿Cuáles son los sistemas de evaluación que vamos a ejercer internamente para lograr un clima organizacional e institucional óptimo? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con nuestros resultados? Y cómo estamos utilizando nuestros recursos pedagógicos para el logro de esos objetivos, como el uso de computadoras, tecnología, innovación tecnológica, que no solamente el uso de una herramienta de un computador, sino es uso de cómo estamos utilizando de una manera adecuada los pizarrones. Entonces hay que desarrollar talleres que nos permitan fortalecer y visualizar de qué manera podemos administrar esos recursos tecnológicos. Y otro de los aspectos de la actividad para el mejoramiento a nivel de la gestión administrativa es visualizar y ver
a través de diagramas, cómo vamos a ejecutar los servicios internos, ¿verdad? Cómo son nuestras bibliotecas, si están cumpliendo con los parámetros actuales, tanto de manera material, tangible como intangible, que es a través de la tecnología. Cómo son nuestros laboratorios de acuerdo al nivel de exigencia que hacemos. Hay que equiparlos y hacer un inventario de bienes al comunal cada año, ¿sí? Para llevar acorde a lo que tenemos y qué son las deficiencias que tenemos. Hacer una reingeniería para lograr optimizar esa gestión administrativa. Igualmente desarrollar talleres y actividades que nos permitan integrar el recurso humano, entre otros. Bien, ¿y de qué manera podemos fortalecer o mejorar la gestión de la comunidad? Desarrollando talleres, acuerdos de convivencia, desarrollando en muchas instituciones que todavía se desarrolla la escuela para padres, otras muchas actividades, proyectos de vida, la utilización de tiempo libre, donde se integre el padre y representante con el estudiante y con el docente, y la dirección de grandes grupos. Todos estos aspectos o esta actividad nos va a permitir fortalecer la calidad educativa que ya está preestablecida a través de cánones, a través de parámetros ya preestablecidos, que son un conjunto de propiedades o propiedades que ya están inherentes al proceso de formación. Dayana, cuénteme cómo visualizó esas actividades para el mejoramiento. Sí, profe, estaba haciendo, como usted dice, una retroalimentación de lo que dio en la clase hace 15 días y de lo que Ajá. estaba hablando ahorita. Y pues la vivencia que usted comentó es así. Ah, Acá en Venezuela, pues nuestro sistema no obliga o no tiene preestablecido dentro de sus normas que los niños que vienen de educación inicial ya vengan leyendo. ajá. Que entonces a veces, pues, el docente que está asignado para primer grado se crea un mundo de caos, de preocupación, porque ningún niño me sabe leer, porque pocos son los que me identifican el abecedario. Y pues es que el nivel de inicial acá en Venezuela tiene sus normas preestablecidas y no son precisamente que el niño salga leyendo y escribiendo. Así Entonces, es. ahí es donde yo creo que es de suma importancia esa evaluación continua que usted dice. Ajá, pero Desde, Dayana, pero ese proceso debería consolidarse. ¿De qué manera usted lo mejoraría en situación de sustitución educativa? Aquí está establecido claramente, véalo aquí, donde donde yo laboro, sí. ¿Cómo eh, solventaría esa situación o cómo lo mejoraría? trabajando con los docentes, profe, trabajando con los docentes, haciendo una revisión de los programas, de los proyectos de aprendizaje que hay internos, realizando un diagnóstico las primeras semanas o quizás un poco más, se debe hacer un diagnóstico y de acuerdo con esas debilidades, pues nosotros tomar los correctivos y buscar las estrategias que nos permitan trabajar con el docente, buscar recursos didácticos, incluso tecnológicos, para poder llevar a los niños a que empiecen en ese proceso de lo que es la lectura. Pero allí tendremos que trabajar desde la parte directiva hasta con la comunidad, porque allí debemos incluir a los padres y representantes, y a los docentes, por supuesto que en este caso tienen un papel fundamental dentro del aula de clase con los niños. Muy bien, Dayana. Entonces, lo que hablábamos era, una vez que evaluamos la gestión pedagógica como uno de los aspectos, ¿no? Ojo, ahí no está la evaluación, está la evaluación institucional. Buenos días, profe. Buenos días, José. Profe, sí, señor. Saludos que para todos, Dios los bendiga. Bueno, profe, estaba buscando para levantar la mano para no causar una intromisión, pero está bien los aportes que usted está mencionando y el aporte también que está mencionando la compañera. Pero yo lo voy a abordar una situación acá del plantel educativo en la cual yo estoy laborando, que es ¿De dónde es, importante. profe? Yo de acá de Colombia, de la ciudad de Ok. Cartagena, de la ciudad de Cartagena. Bueno, nosotros acá tenemos una problemática, no simplemente que los muchachos no saben leer, sino que nos encontramos con una población que está en nuestra edad. Y sumado a Ujú, eso también tenemos unos padres de familia que no tienen el proceso lectoescritor bastante, ujú. tienen bastante deficiencia. Entonces nosotros acá hemos realizado las pautas conforme como la mencionó la compañera y conforme como la mencionó usted, hemos realizado unos diagnósticos, nos han permitido identificar esas debilidades para convertirlas en fortaleza. Una de las estrategias que hemos hecho son los planes de mejoramiento. Hemos focalizado, Mm, hemos focalizado esa cierta población de los distintos niveles, de los distintos grados,
y lo hemos tratado de asignarle no simplemente una asignatura como tal, sino reforzar lo que es el proceso del lectoescritor, para que ellos se les sea un poco más fácil la comprensión, y también le hemos brindado el espacio a los padres de familia para que ellos aprendan, aprendan un poco más y tengan la facilidad de guiar a los niños, ya, porque también la problemática de estrés también que se vive en el aula. Aparte de los planes de mejoramiento, usted hacía alusión también cerca de lo que estaba pasando, lo que sucedía en la pandemia. En la pandemia fue un choque. ¿Por qué? Porque a muchos muchachos, simplemente algunos tenían problemas de conexión, algunos simplemente copiaban, no copiaban del texto, más no transcribían. Este, bueno, nosotros nos hemos visto en obligación que hemos actualizado lo que son las capacidades internas de la institución. Hemos actualizado lo que es la biblioteca, hemos actualizado franjas para que los muchachos lean, hemos estado pendientes a los procesos ahora con la cuestión de la inteligencia artificial, hemos generado charlas, debates con los grados superiores de 9, 10 y 11 para fomentar un semillero de fortaleza para que ellos nos contribuyan a la orientación de los niveles inferiores, llámese cuarto, quinto, sexto, y eso nos ha favorecido porque hemos visto que los muchachos de 10 y 11 han tomado las TIC para mostrarle diagramas, porque la parte didáctica es muy fundamental para el desarrollo del aprendizaje. Entonces eso nos ha ayudado de pronto a fortalecer y a generar un semillero tanto de escritura, de lectura y de adaptación en los procesos de aprendizaje. Y Muy bien, muy bien, José. Miren lo que hizo José Arnedo, hizo unas posibles actividades para el mejoramiento de lo que ellos como institución, ¿sí?, determinaron y evaluaron. Y lo hizo a nivel de 3 aspectos. Primero, de la gestión pedagógica, segundo, de la gestión administrativa y tercero, de la gestión de la comunidad. Y claramente entra la gestión directiva porque se tomó en cuenta la visión que se está haciendo. ¿Por qué primeramente en la gestión pedagógica? Porque lo mismo que dijo Dayana, primero tomó como para mejorar la situación que ya estaba valorada y evaluada en conjunto, que es necesario hacer un diálogo entre grados, áreas y niveles para determinar qué deberíamos visualizar, fortalecer de esos estudiantes que venían de un grado a otro. También veo que lo que dijo Dayana y Arneo es que tomaron acuerdos pedagógicos. Vean lo que es una actividad para el mejoramiento. Quiere decir que ustedes hicieron una evaluación a nivel pedagógico, pero no solamente a nivel de pedagógico tomaron esas decisiones, sino también hicieron una gestión, evaluaron la gestión administrativa, como visualizaron cómo estaban los servicios de biblioteca, cómo estaban los inventarios y bienes, y desarrollaron de repente talleres que nos permitirían fortalecer esa habilidad que estamos estableciendo o determinando de acuerdo a situaciones que pasaron en ese momento y que ustedes previamente habían evaluado, pero también evaluaron la gestión de la comunidad, donde viene esa situación de padres y representantes que no hacen un proceso de lectura y de escritura por las deficiencias que tienen en la zona donde están, y entonces consideraron desarrollar talleres de formación donde orientaran a ese padre y representante de cómo ejecutarlo y también fortalecieron de alguna manera los acuerdos de convivencia. Quiere decir que ustedes ya están ejecutando una evaluación interna, que es lo que yo llamaría una autoevaluación, que es la evaluación, una parte de la evaluación institucional. Ustedes están haciendo una evaluación, una autoevaluación de cómo estábamos ejecutando la gestión pedagógica, cómo se estaba ejecutando la gestión administrativa y cómo se estaba desarrollando la gestión de la comunidad. Y tomaron actividades para el mejoramiento con previa autorización de desempeño con la aveniencia de la gestión directiva y tomando en cuenta el horizonte o la visión que tenía la institución. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes mismos ya hicieron una definición de que la evaluación institucional no hay que esperar que sea a nivel central y no sea una heteroevaluación, sino sea una autoevaluación interna donde estamos estableciendo no solamente las situaciones o debilidades que tenemos internos, sino también darle una visión de lo que es cuando parte de la comunidad forma, hace vida en la institución y que nosotros debemos redactar ese informe acorde y llegarlo al ente rector. ¿Por qué?
En Colombia sucede que se hacen evaluaciones a través de pruebas que se aplican para ver cómo es el rendimiento y de qué manera se está desarrollando la institución. Pero nosotros hemos hecho evaluaciones internas o autoevaluaciones de cómo estamos llevando nuestra gestión pedagógica, de cómo estamos recibiendo estudiantes de un nivel a otro, de cómo está la gestión administrativa, si tenemos los recursos y si esos recursos los debe dotar el ente rector de la educación, yo debo pasar un informe como directivo de esa situación. Es allí donde nace la importancia de la evaluación institucional, pero de manera de autoevaluación, no con una herramienta preestablecida ya que viene del ente rector, lo aplico y de acuerdo al resultado me evalúan, pero yo también tengo que evaluarme, ¿sí? Y evaluar con qué cuento y con qué no cuento y qué me está pasando. Ah, ¿por qué no me están rindiendo los muchachos? ¿Qué deficiencias estoy viendo? ¿En qué estoy fallando? Porque de repente yo fui formado como docente de educación mención matemática y estoy dando soy docente de primaria a nivel de primer grado y segundo grado. Entonces yo no tengo esos recursos básicos, tengo lo primordial como docente. ¿Sí? En educación, pero desconozco de herramientas para poder llegar a mi estudiante o a mis alumnos de cómo hacer el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura, pero sí reconozco cómo hacer el manejo lógico matemático para que ese estudiante obtenga esa herramienta. Entonces allí cuando debo evaluar que dentro de la gestión directiva y dentro de esa gestión pedagógica debemos desarrollar talleres donde me den recursos o herramientas de cómo llevar el proceso de enseñanza y lectura. Es allí donde nace la importancia de la evaluación institucional y que no nos debemos enfocar solamente en uno de los niveles gestores, que es la pedagogía, o solamente evaluar el directivo, sino que debemos evaluarnos en todos los niveles para consolidar un plan un plan y una toma de decisiones acertada que nos conlleve a cumplir con los parámetros preestablecidos a nivel nacional por a través del ente rector y de esa manera fortalecer la calidad educativa. ¿Ok? Entonces la autoevaluación en la evaluación institucional es muy necesaria y eso se hace a través de los diferentes niveles y es donde tenemos que estar claros de que debemos crear un plan como sugerencia ya sea cada 2 meses, cada 3 meses o cada 4 meses. Eso la toma las decisiones ustedes a través de los equipos de trabajo internos que tengan dentro de la institución o la organización y conllevar a que debemos de dar resultados y acuerdos a nivel pedagógico, acuerdos a nivel de la gestión administrativa y de la gestión de la comunidad. ¿Y en qué estamos careciendo? No siempre señalando la debilidad sin tener la estrategia o la actividad para mejorar esa debilidad o esa amenaza. Porque no solo vamos a hablar de lo interno, también tenemos que hablar de lo externo. Y hablamos de lo externo, las amenazas. También de lo interno hablamos de las debilidades. Entonces yo tengo que de alguna manera, a través de la oportunidad que tengo internamente, ¿sí? De la oportunidad y de la oportunidad que tengo externamente y de la fortaleza que tengo en el interno de mi organizacional, aprovechar esa fortaleza interna y esa oportunidad externa para minimizar esa amenaza y para minimizar esa debilidad interna y esa amenaza externa. Y es ahí cuando yo creo mis estrategias de acuerdo a la evaluación que he hecho a los diferentes niveles que creamos. Y se fijan esas estrategias. Por eso es necesario crear espacios donde se promueva la autoevaluación de nuestra evaluación institucional. ¿Estamos claros? ¿Qué opina Joan de lo que acabamos de decir? Johan. Lida. Aló. Johan, dígame. Profe, qué Sí. pena, no te había escuchado. Tengo una interrupción con el audio. O sea, se va y se viene, se va y se viene, se va y se viene. A cada momento se me está yendo. Ahora que tocabas de decir Johan, fue Ajá. que te estaba preguntando. Dime Bueno, nuevamente, por de los favor. que me oyeron, pero para que usted esté más claro, vamos a permitir Sí. entonces, Lida, ¿sí me oyó? ¿Qué opina de lo que acabamos de hablar, de esos procesos de solución que tenemos? Sí, doctor, efectivamente, pues es así. Yo por lo menos en el área de desempeño en el área de química y pues muchas veces llega la preocupación de que pues los muchachos no manejan ciertos contenidos o ciertas
estrategias y pues uno se hace la pregunta, por ejemplo, en el laboratorio, veníamos con una deficiencia de que pues el muchacho no desconocía cómo hacer ciertos manejos de prácticas de laboratorio y era que pues dentro de la institución pues teníamos una falta de material en el laboratorio y por eso pues los muchachos desconocían cómo se manejaba pues este proceso educativo dentro del laboratorio. Entonces allí nosotros como parte de los profesores de ciencia pues llevamos nuestra solicitud a una dirección para que pues hicieran un mejor laboratorio, nos compraran los recursos que nosotros necesitábamos pues para poder llevar al muchacho a esa parte académica y poder fortalecer ese aprendizaje. Entonces es verdad, a veces nosotros mismos tenemos que pues primero evaluar con qué estrategias y dónde viene la carencia, si la carencia es solamente de la parte del estudiante o también hay carencia en la parte, en la parte de la institución. Lida, o sea que ¿a qué niveles hizo la evaluación? ¿A nivel de la gestión pedagógica, de la gestión administrativa y de la gestión directiva? Sí, profe, yo me voy más como a la gestión administrativa, porque pues nosotros los laboratorios pues no lo teníamos bien equipados y pues eso me iba a afectar lo que viene siendo la formación de mis estudiantes. Es decir, que es importante hacer una evaluación de la gestión administrativa cada cuánto, cada 2, 3 meses, como autoevaluación. Hablemos de autoevaluación, ¿no? Porque usted acaba de decir una autoevaluación, pero tendríamos que tener una herramienta que demuestre esas carencias que se tienen de los laboratorios. Ojo, usted dijo una palabra, me dirigí a la dirección para que compraran. La dirección no compra, porque la dirección no puede hacer esa toma de decisiones de compra, y menos si es una escuela, una institución oficial o pública, ¿verdad? Y si es privada, tampoco lo puede tomar la decisión a través de ellos, sino a través de una junta directiva que conforma la comunidad, que son los padres y representantes, los docentes y el directivo, ¿ok? Entonces, esa gestión directiva toma una opción que ahorita lo vamos a hablar en un gráfico, que es ¿cómo llamaría yo? Lo que es la autogestión, ¿sí? Si es una entidad pública, porque no tampoco tenemos que esperar, sino a una autogestión a través del apoyo de la gestión de la comunidad. Entonces, es clarito que ustedes tengan claro algo, que no solamente estamos evaluando la gestión pedagógica, porque si no estamos ya aislándonos de lo que es la evaluación institucional. Yo lo que quiero decir que a nivel de la evaluación institucional se hace una autoevaluación, es decir, nosotros evaluamos y evaluamos que la gestión directiva, ¿sí? Evaluamos la gestión pedagógica, que fue lo que hablamos de la lámina anterior, evaluamos la gestión de la comunidad y la gestión administrativa, pero siempre enfocándonos hacia el horizonte institucional que está preestablecido. Entonces, no hablemos solamente de la evaluación pedagógica, porque a veces señalamos la evaluación pedagógica. Sin embargo, Lida hizo algo muy claro. Se fue también a la gestión administrativa y subió a la gestión directiva. Pero nosotros no solamente podemos hablarlo verbalmente, sino tenemos que tener mesas de trabajo donde esa autoevaluación la tomemos en un momento a través de estrategias que sistematicen ese proceso. Y yo se los he dicho o lo he repetido, hay herramientas como la espina de pescado o la DOFA, que lo hemos hablado, donde tenemos internamente las fortalezas, ¿sí? Y las debilidades internas de la institución, pero también tenemos que ver el entorno que está fuera de la institución, que tenemos, que son las externas, que es las amenazas que podemos tener para nuestra institución, ¿sí? Pero también vamos a ver las oportunidades, porque tenemos que saber con qué recurso material y humano contamos a las afueras que podemos ser aprovechadas dentro. Y ahí es cuando vamos a fijar las estrategias que nos va a permitir minimizar no solamente un solo aspecto, sino muchos aspectos de la institución y que nos van a fortalecer para mejorar.
¿Ok? Entonces, vamos a estar claro que estamos hablando a nivel macro de lo que es la evaluación institucional. No voy a hablar de evaluación del desempeño del docente o de evaluación del desempeño del estudiante. Voy a más a otro nivel. Y es cuando yo les estaba hablando, que cuando hablamos de evaluación institucional, no se habla solamente del desempeño docente, sino se habla de la gestión directiva, de la gestión administrativa y del talento humano, de la gestión de la comunidad y la gestión directiva. ¿Estamos claros? En este caso, Johan. Sí, señor, clarísimo. Ok. Bueno, entonces ya quedamos claros en qué deberíamos evaluar y qué actividades sugeridas para el mejoramiento debíamos realizar para hacer esa toma de decisiones. Y que esa toma de decisiones no la ejecuta solamente el docente, el directivo, sino debemos participar todos en él para hacerlo de una manera sistemática y acorde a la necesidad y que sea una toma de decisiones asertiva, basada en un instrumento que me permita establecer esas debilidades, esas oportunidades, esas fortalezas y esas amenazas. Y que una vez yo tenga claramente todas esas situaciones a los diferentes niveles de gestión, me permita establecer qué estrategia y qué actividades puedo hacerlo como están establecidas aquí. Esos talleres, qué tipo de taller debo desarrollar, qué tipo de estrategia debo desarrollar para dotar mi laboratorio, qué tipo de actividad debo desarrollar para realizar una integración curricular o cómo vamos a lograr establecer esos acuerdos pedagógicos o esos diálogos entre lo que es la educación inicial. Hay una herramienta muy utilizada en Venezuela que algunas escuelas la utilizan cuando tienen los niveles de educación inicial dentro de la misma institución y el nivel de educación primaria y básica, el estudiante durante los 2 últimos meses de escolaridad de educación inicial los llevan a visitar la educación primaria para que ellos sientan ese niño y no sientan ese choque y ese vacío que hay entre la integración de la educación inicial y la educación primaria. Eso puede ser un acuerdo pedagógico o un diálogo entre grados para solucionar esa situación de choque que tiene el niño de educación inicial con la educación primaria. Y otro aspecto es tomar en cuenta esa gestión directiva que nos permita dar esa visión. Bien, una vez ya claro lo que tenemos, en qué se debe evaluar en una institución y qué actividades ¿qué se debe evaluar en una institución? Que son los diferentes aspectos de la gestión que hablamos. ¿Y qué actividades podemos desarrollar para mejorar, ¿sí? Esas deficiencias que determinamos o para fortalecer esos beneficios que tenemos? Debemos ahora estar claros en qué es calidad educativa y calidad de la educación. ¿Ok? Primero que todo, tenemos que estar claro que la calidad de educación forma parte del funcionamiento del sistema educacional. Esa calidad educativa ya está preestablecida y que eso es lo que vamos a evaluar, eso evalúa el ente rector cuando va directamente a cada institución. Y el ente rector, a través de esa calidad educativa, sabe que eso forma parte del funcionamiento del sistema educacional. Pero ese funcionamiento del sistema educacional va a 2 puntos. Primero, ¿en qué debe ofrecer la institución? ¿Y cuál es la demanda o lo que me exige la sociedad actual? Y lo que me exige la sociedad actual, ¿sí? Entre uno de los parámetros está preestablecido dentro de la Constitución, que es la que me va a hablar de qué es el ciudadano que se aspira y que se quiere. Entonces ahí me va a fijar cuáles son los procesos de aprendizaje. Mientras que lo que debe ofrecer la institución me va a permitir llevar a cuál es el proceso de enseñanza que debemos ejecutar. Entonces, como les lo dije, van en 2 partes. Primero, el funcionamiento del sistema educacional va primero hacia lo que me exige o me requiere o me demanda la sociedad actual. Estamos claros que eso está preestablecido en la Constitución y en las leyes que giran. Y eso me va a permitir llevar en cómo va a ser la labor del estudiante, cubriendo sus necesidades. Y esas necesidades me van a llevar a fortalecer el proceso de ¿qué? De aprendizaje. Ahí es donde pedimos un aspecto de la calidad educativa. Entonces, la calidad es cuando me da, que forma parte del sistema educacional, me va a permitir ver entre los parámetros qué está exigiendo la sociedad actual, cómo es la labor del docente y que va a cubrir las necesidades de esos estudiantes a través de ese proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje va hacia las necesidades. Por eso la flecha invertida hacia necesidades. Pero no solamente la calidad de la educación, el funcionamiento del sistema educacional va solamente hacia lo que la sociedad me exige, sino también va hacia lo que debe ofrecer
La institución. ¿Y qué me debe ofrecer la institución? Primero que todo, docentes con capacidad de procesos, de ejecutar ese proceso de enseñanza. Pero ese docente no solamente es un docente que recibió la herramienta necesaria, llegó a la institución, sino debe ser un docente con un sentido de vocación, pertenencia y pertinencia hacia lo que va a desarrollar en el proceso de formación. Y que esté claro que solamente no va a formar sobre aspectos conceptuales, sino que va a formar sobre aspectos procedimentales y sobre aspectos actitudinales. Es decir, vamos a fortalecer hasta valores, vamos a desempeñarnos de una manera y que nosotros como docentes somos espejo. Y como docentes somos espejo de ese estudiante, también somos espejo de la comunidad y también somos espejo de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros, y que también somos espejo de todos los que hacen vida en esa institución. Y es allí donde el docente con esa capacidad, como docente profesiográfico, ojo con esa palabra, profesiográfico, son profesionales dentro de la grafía de su entorno, o sea, es decir, que tiene un sentido de vocación hacia lo que está ejecutando, un sentido de pertenencia y pertinencia. No es como aquellos docentes que a veces encontramos, que yo creo que eso se ha minimizado, donde dice, me tocó ser docente porque no encontré más otro trabajo, ¿y qué más? Me tocó, y aquí estoy, entonces yo desarrollo que 2 por 2 es 4, pero no digo por qué es 4. ¿Y cómo va a comerlo? ¿Y cómo lo va a utilizar? Y no le enseño al estudiante a trabajar en equipo, no le enseño al estudiante a ser afable, amigable, respetuoso, tolerante, y no le proyecto esos valores, porque de repente lo digo, cuáles son los valores dentro del aula, pero cuando yo salgo, ¿sí? A mi ambiente o clima organizacional, yo no le hablo al profesor de lenguaje, yo no le hablo al profesor de ciencias sociales, no le hablo al profesor de ciencias básicas, porque me cae mal, pero sin embargo yo enseño otra cosa. Entonces, recordemos, nosotros como docentes somos el eje principal de todo el proceso. Somos los que vamos a evaluar, vamos a hacer el proceso de autoevaluación. Entonces, el funcionamiento del sistema educacional, sí, lo debe ofrecer la institución y debe ofrecer docentes profesiográficos que le permita, sí, desarrollar contenidos de enseñanza pertinentes al contexto en el cual no solamente de manera conceptual, sino de manera procedimental y actitudinal. Eso lo debe ofrecer la institución. Y si la institución determina en mi gestión directiva o en mi gestión pedagógica o en mi gestión administrativa que es necesario desarrollar talleres, diálogos, mesas de trabajo donde se fortalezca ese docente profesiográfico y que ese docente profesiográfico sienta esa vocación hacia lo que se ejecuta y vea la relevancia y la importancia de ser docente actualmente, nos va a permitir optimizar los procesos de formación, fortaleciendo la calidad de educación. Eso está preestablecido dentro de los parámetros de la calidad de la educación. Así como las demandas de la sociedad, también está planteado que debe ofrecer la institución. Es decir, que no está ajena el ente rector de lo que la institución debe ofrecer. Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir, profe, pero a nivel del ente rector dice que la institución debe tener, con el caso del IDA, en su área de química, laboratorios óptimos. Ustedes, la función de la gestión directiva es pasar un informe de las carencias que tiene la institución pública, ¿sí? Pública, porque privada se maneja de otra manera. Ya eso sería con la sociedad de padres y representantes, qué carencia tiene. Y aparte de eso, no es solamente la gestión directiva, porque eso lo vas a recibir de la gestión administrativa y de la gestión pedagógica, la que me va a permitir preestablecer esas debilidades. Eso es una mínima parte de lo que estoy hablando de lo que es una evaluación institucional. Es para que vean la importancia que tiene la evaluación institucional, ¿sí? Pero de dónde parte esa definición de calidad educacional. Y ese docente profesiográfico me va a permitir que ese docente tenga también, no solamente sea profesiográfico, sino que tenga acceso viable al recurso humano necesario, que yo lo hablaba. Si hay alguna carencia de recurso humano, necesito por la zona donde estoy psicólogo, ¿a quién debo solicitarle un psicólogo institucional? O un orientador, o un psicopedagogo, o a alguien de aula integral, como dicen por ahí todavía, o alguien sobre determinar diagnósticos de bienestares estudiantil.
Eso tenemos que hacerlo a través de una evaluación, pero eso está preestablecido, los parámetros de calidad, ya está preestablecido. Nosotros tenemos que visualizar cuáles son esos parámetros y dónde estamos fallando de acuerdo a las solicitudes que estamos haciendo. Y no solamente del recurso humano, sino también del recurso material y la viabilidad que tenga la infraestructura. Si la estructura no es viable, nosotros tenemos que, así sea varias veces, si es un ente público, repetirlo constantemente. Y si es un ente privado que recibe de la misma comunidad el recurso financiero, pero que debe ser administrado también por la comunidad y por el ente pedagógico, por la gestión pedagógica, es tomar las decisiones acertadas de cuáles son las prioridades de lo que debo solucionar en cada trimestre, semestre o a nivel anual, tomando en cuenta. Es ahí cuando surge algo que se llama el PEI, Proyecto Educativo Institucional o Proyecto Institucional Educativo, donde se toman en cuenta muchos de estos aspectos, ¿ok? Que es una parte de lo que deberíamos hacer. Y ese recurso material viable y esa infraestructura me va a llevar a fortalecer el proceso de enseñanza. Entonces, la calidad educativa forma parte del funcionamiento del sistema educacional, pero el funcionamiento del sistema educacional va a dos vertientes. Primero, la demanda que me exige la sociedad de la labor que debe desempeñar el docente, cubriendo el estudiante, cubriendo sus necesidades para que el proceso de aprendizaje sea acorde a sus necesidades. Es allí donde se ve la flecha al contrario, ¿ok? Por eso el aprendizaje va a las necesidades para cubrir al estudiante y que cumpla con la labor que la sociedad me exige de acuerdo al funcionamiento del sistema educacional para fortalecer la calidad educativa. Y la enseñanza, para yo tener la enseñanza, mire que voy al revés, es determinando con qué recurso humano y material le cuento y que debe tener acceso viable para el docente, sea profesiográfico, pero el docente que sea profesiográfico tiene que tener vocación de servicio, vocación, sentir motivación hacia lo que está ejecutando para que sus contenidos en el momento que los desarrollen la enseñanza sean pertinentes, no solamente de manera conceptual, sino de manera procedimental y actitudinal, que es lo que me va a permitir que la misma institución deba ofrecer para llevar un funcionamiento del sistema educacional acorde a los parámetros que me exige la calidad educativa. Es allí donde está resumido lo que es calidad educativa, aunque tenemos que tener claro que la definición de calidad educativa es muy, como te dijera yo, es un concepto muy abstracto y relativo. Sin embargo, podemos llevarlo al área educativa de esta manera y guiarnos en los diferentes aspectos que nos pueden orientar hacia fortalecimiento de esa calidad. Y esta tabla me va a permitir preestablecer qué instrumentos puedo yo diseñar institucionalmente, o sea, dentro de la institución, para poder ejecutar una autoevaluación del proceso de evaluación institucional. Bien, Dayana. Sí, profe, estaba viendo la lámina y escuchándolo para analizar el funcionamiento del sistema educacional. Digamos que pues lo estábamos como contextualizando al nivel de educación inicial, primaria o media general. Si habláramos de algo de educación superior, estuviésemos hablando como de dos vertientes extrínsecas e intrínsecas. Ajá. La extrínseca, que es la demanda, Ajá. Ok, y la intrínseca, lo que debe ofrecer la universidad como tal, el Muy personal bien. que allí labora. Ok, está bien, profe. Quería ver si podía hacer esa comparación allí, porque Eso es muy acertado, mi profe. Y es cuando vamos a hablar de los elementos de la educación de Ok, calidad. Y acabas de muy decirlo, lo intrínseco y lo extrínseco. ¿Ok? Muy ok, bien, mi profe, Dayana. ¿Alguno tiene algo que opinar? Bien, damos continuación. Una vez que tenemos el funcionamiento, tenemos que estar claros cuáles son los elementos de la educación de calidad. Ojo, los elementos encontramos autores que hablan de eficacia, efectividad y eficiencia. Yo busqué un autor donde hablaba de 4 aspectos de lo que era la calidad. Uno de los primeros aspectos de lo que habla son la relevancia y otros la eficacia, la equidad y la eficiencia. Pero tenemos que estar claros de que esos 4 elementos se tienen que dar dentro de la educación de calidad. Y primeramente vamos a hablar de lo que es la relevancia. Y cuando hablamos de la relevancia es lo que hablaba la profe anteriormente. Son aspectos intrínsecos y extrínsecos que podemos encontrar dentro de la educación.
¿Ok? La relevancia se le va a dos diadas centrales o a dos líneas, en dos caminos. Uno, primero, atender las necesidades y intereses de quién, de un estudiante como persona, sea el nivel de educación que sea. Y el otro sería atender las necesidades o intereses de la sociedad. Vean la relevancia y está planteado en la lámina anterior. Uno, hacia la institución y dos, hacia la sociedad. Aquí no. Cuando hablamos de la relevancia, vamos hacia qué necesidad tiene el estudiante del nivel de educación que estemos trabajando, del nivel de educación inicial, del nivel de educación primaria o básica, diversificada o del nivel de educación universitaria. Entonces, primero tenemos que atender necesidades e intereses del estudiante como persona y por el otro lado, atender las necesidades e intereses de la sociedad que están preestablecidas por la Constitución. Y las necesidades del estudiante deben estar preestablecidas por la misión y la visión que se maneja a nivel institucional. ¿Ok? Otro de los elementos de los cuales manejamos es la eficacia. ¿Sí? Y la eficacia es la capacidad que tiene el sistema educativo para lograr los objetivos preestablecidos con la totalidad de los estudiantes y en el tiempo previsto para ello. ¿Cómo puede ser? Observarse, como puede observarse, este concepto incluye cobertura, permanencia, promoción y aprendizaje real. Es decir, tenemos un tiempo preestablecido para desarrollar, ¿sí? El año escolar, ¿cuántos días tienen para desarrollar académicamente? ¿Cuántos días tengo para desarrollar extracátedra? Eso es un plan que se establece al inicio del año escolar y en el cual la gestión directiva tiene que dárselo a la gestión pedagógica y tiene que dárselo a la gestión administrativa y a la parte de la gestión de la comunidad. ¿Para qué? Para lograr esa eficacia y cumplir primero con los tiempos, cumplir con que ese aprendizaje sea real y acorde de acuerdo a los que está establecido dentro de los objetivos de cada una de las áreas de educación que están desarrollando o dentro de cada una de las asignaturas para lograr los objetivos pertinentes. Si no logramos, y esta eficacia se logra a través de una optimización de los procesos de planificación, y ese proceso de planificación me va a determinar si estoy cumpliendo con los objetivos con el 100% de los estudiantes y en el tiempo previsto. Ojo, algunos me van a decir, profe, pero el 100%, bueno, ese es uno de los puntos o los parámetros que nos establecemos, pero yo no puedo tener el proceso anterior que te estoy hablando de la educación hace 30, 40 años, para irme a mi espacio, ¿no? A mi tiempo, cuando era primaria, que cuando el docente raspaba más era porque era mejor docente. Y el nivel de evaluación era más dificultoso y sigue siendo dificultoso. Pero hablábamos de que cuando hacíamos el proceso de evaluación, entre mayor raspada era determinado en la sociedad o en la institución que era el mejor docente y el más fuerte. Y resulta que esos conceptos de evaluación cambiaron, porque el concepto de evaluación es que yo estoy evaluándome también. Si yo evalúo al estudiante, me evalúo yo. ¿Por qué? Porque estoy determinando si lo que yo desarrollé dentro del aula, ¿sí? Si llegó al estudiante. Y si llegó al estudiante, claramente va a cumplir con los procesos valorativos. Si no llegó, yo tengo que hacer primero una autoevaluación de cómo yo estoy ejecutando los contenidos programáticos dentro del aula, si lo estoy haciendo de la manera idónea, porque visualizo que más del 60%, 70% no les llegó la información. En alguna parte está la debilidad. O si el recurso material con el cual cuento no es el idóneo para lograr el objetivo. Entonces, ahí es cuando medimos los niveles de eficacia y hay que tener muy claro muchas herramientas o muchos aspectos que ustedes fueron evaluando y valorando durante el proceso de formación. Ahí entra mucho en juego. Primero, la infraestructura, si es acorde, la iluminación, si es acorde, si cuento con el recurso humano material idóneo para lograrlo en el tiempo real, si cumplí con los tiempos me permitieron durante el año escolar, es una evaluación que tengo que hacer y eso me va a medir los niveles de eficacia. Entonces, hay un instrumento preestablecido para la calidad que me va a decir, usted debe cumplir por lo mínimo con el 90% del contenido del área. Si es a nivel universitario, la universidad me va a decir
con cuáles contenidos, qué porcentaje de contenidos debo haber desarrollado para cumplir con los objetivos preestablecidos dentro de esa área. ¿Ok? Y equidad es cuando se busca integrar a cada estudiante a una educación de acuerdo a sus necesidades. ¿Ok? Ligadas a qué primeramente, lo que ustedes me decían en la clase anterior, a la condición social y las características culturales. Es muy diferente yo llegar a hacer una evaluación institucional a un entorno urbano donde tiene los mayores beneficios porque es de un nivel, la ubicación de la institución es una institución de una infraestructura idónea, ¿sí? Y que se está ubicada en un sector de mayor recurso, de accesibilidad a recursos financieros, que una institución que está ubicada en una zona urbana de bajos recursos. Es allí donde debemos estar claros en la equidad, de qué manera debo bajar, ¿sí? Para integrar a ese estudiante a su necesidad, pero ligando siempre y visualizando cuál es su condición social y sus características culturales, si tienen acceso, permanencia al proceso de enseñanza-aprendizaje y tienen un liderazgo de conducción hacia el logro de esa equidad. ¿Y cómo se logra esa equidad? Buscando el equilibrio entre lo que el aula se exige, la institución, lo que me exige la sociedad y el Estado. Ojo, yo sé que muchos me van a decir, profe, es que yo tengo una institución, que estoy en una vereda o en una zona rural, de poco acceso al internet, poco, pero nosotros a nivel de cada año, ¿sí? Y si tenemos muy claros los parámetros que me establece la calidad educativa, cuando yo paso mi informe anual como gestor directivo o rector, de acuerdo a lo que me envió la gestión pedagógica, de acuerdo a lo que me envió la gestión administrativa y la misma gestión comunitaria o la misma gestión de la comunidad, ¿sí? Yo hago ese informe de acuerdo a esas necesidades de lo que está buscando, siempre buscando el equilibrio entre lo que se funciona en el aula, lo que funciona en la institución, lo que me exige la sociedad y el Estado. Bien, y hay otro elemento de la calidad educativa que se debe tomar en cuenta, que es la eficiencia. Y la eficiencia se enfoca en tres ejes centrales. Lo epistemológico, ojo con epistemológico, es lo que me permite sistematizar o darle la definición al conocimiento, ¿sí? Y si yo tengo una área, estoy muy claro en ese eje central, lo que es lo epistemológico, me va a permitir sistematizar ese conocimiento y darle una definición clara en cada una de las áreas o disciplinas que me va a permitir, ¿sí? Internalizar ese contenido. Y de allí, una vez que yo tengo ya claro ese eje central, me va a permitir enfocarme pedagógicamente de una manera acertada, definiendo a ese sujeto que es el de enseñanza y me va a permitir clarificar en cómo va a aprender y el qué va a aprender ese sujeto y cómo voy a enseñar y el qué voy a enseñar y cómo voy a dar, darle vida a esa estructura o propuesta didáctica que es la planificación. Yo no puedo llegar a hacer una planificación si no estoy claro en lo que estoy dando o no estoy claro en la definición del contenido que estoy dando y no me va a permitir ejecutar mi acción pedagógica de una manera clara y precisa para poder llegar al estudiante, aprovechando el recurso disponible y no un recurso que no cuento en mi institución o en mi comunidad. Entonces, yo una vez teniendo ese eje principal, que es lo epistemológico, que es estar claro en el contenido que estoy desarrollando, en el conocimiento y en el área que estoy ejecutando, me va a permitir sistematizar el proceso o el eje central pedagógico, que me va a permitir definir el sujeto que estoy enseñando de cómo aprende y qué debe aprender y cómo enseñar y qué debo enseñar. Y así estructurar de una vez mi planificación o lo que llamamos propuesta didáctica. Una vez que yo estoy claro en lo epistemológico y lo pedagógico, yo puedo ir al aspecto organizativo administrativo, que es la estructura académica, que es la institución, cómo debo conducirlo y cómo debo supervisarlo y cómo debo darle control y gestión. Pero no puedo hablar, cuando hablo de eficiencia de elementos de la calidad educativa, solamente del aspecto pedagógico o de la gestión pedagógica. Esto mismo lo debo aplicar en la gestión directiva
en la gestión de la comunidad y en la gestión administrativa. Si yo no estoy claro en lo que estoy ejecutando a nivel epistemológico, no puedo enfocarme bien en mi propuesta, sea a nivel de gestión, y no puedo organizarlo administrativamente y académicamente, organizativamente. José, ¿qué piensas de esos elementos de la calidad de la educación? Yo creo que lo estoy aburriendo. Lida, ¿aló? Profe, pues, primero, pues yo el mapa mental, que es la primera actividad, efectivamente lo hice en base a la calidad de la educación. Y esos Ajá, 4 elementos que usted nos acaba de mencionar, pues los incluí ahí y pues algo me llamaba la atención, ¿sí? Que muchas veces ajá, nosotros en las instituciones hacemos nuestra planificación, los planes de evaluación, sin conocer a nuestros estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, coloco el caso de que de tal semana, en la primera semana de inicio de año escolar, nosotros debemos entregar planificación, plan de evaluación, y nosotros en esas semanas que deberíamos realizar primero el diagnóstico de cómo vienen nuestros estudiantes y también ver qué capacidades tienen nuestros estudiantes, porque a ver, hablamos de que tenemos que tener también que la calidad de educación también va en base a esa creatividad que nosotros como docentes debemos tener, y habrán estudiantes donde aprenden a través de el pizarrón, resolviendo ejercicios, como otros aprenden de manera a través de la música, a través de las prácticas de laboratorio. Entonces nosotros armamos una planificación y unos planes de evaluación que no tienen nada que ver con lo que es nuestro grupo de estudiantes. Entonces cometemos el error y caemos en el error de agarrar y decir, es que nuestros estudiantes reprobaron el examen. Y entonces quedamos ahí como que no entendieron, no estudiaron, y le caemos solamente al estudiante de que fue el estudiante, el que no estudió, el que no practica, el que no, pero no nos evaluamos nosotros mismos a ver si esa estrategia que yo estoy empleando en el aula va con relación a lo como son esos estudiantes. Entonces, pues creo que hay también como esta falta en las instituciones educativas de esperar, de entregar una planificación y un plan de evaluación luego de que nosotros como docentes pues conozcamos a nuestros estudiantes y poder decir, bueno, voy a explicar mi primer tema, por ejemplo, a través de una presentación de PowerPoint con canciones, con esto, porque es que en la primera semana conocí a mis estudiantes y vi que ellos me captaban así. Entonces ahí también va mucho lo que es la calidad de educación, porque a ver, si no hay si no es algo equitativo entre docentes y estudiantes, pues sencillamente lo que estamos haciendo es cantidad de contenidos, más no una calidad de contenidos. muy bien esa palabra, Lida, calidad antes que cantidad. ¿Ok? Lo de la planificación, mi profe, eso es una solicitud administrativa, y debemos recordar que lo que es el diagnóstico también se planifica. También debemos recordar que dentro de la planificación hay un principio de flexibilidad, que usted puede Profe, reorientar el proceso, ya te doy la palabra, José, el proceso para lograr ese proceso de flexibilidad me va a lograr permitir adaptarlo de acuerdo a lo que yo planifiqué dentro del diagnóstico. Pero está muy bien su aporte. Deberíamos dividirle esa planificación, que nos exigen primero hacer una planificación del diagnóstico, que son las 3 primeras semanas, para posteriormente entregar lo que es la planificación de cómo voy a ejecutar mi proceso, ya sea trimestral, semestral o anual. ¿Ok? Dígame, José. bueno, profe, con referente a lo que usted acaba de mencionar de la planificación y la compañera, sí, eso es muy importante. Nosotros en las 3 primeras semanas hacemos el proceso de diagnóstico para Ajá. acá, o sea, en la institución, o sea, como tal, para identificar la capacidad de los estudiantes, tanto a nivel cognitivo como a nivel de comportamiento y las actividades que se podrían hacer. Ah, Pero de forma muy particular, yo quiero hacer énfasis en el concepto que usted está manejando de equidad en los elementos de la educación. Resulta y pasa que nosotros estamos en una población muy variada. En el caso de la institución donde yo estoy laborando, es una institución que hay bastante comunidad afrodescendiente. Entonces nosotros ya tuvimos un dilema porque cuando se iba a hacer la semana de la afrocolombianidad, simplemente se quería era resaltar la condición negra como tal. Entonces ahí nosotros tratamos, como le establece la ley colombiana,
que se reconoce el origen, pero hablamos de la diversidad. Entonces ahí tratamos de hacer una planificación inclusiva, incluyente, en el sentido que no solamente se fuera una semana con actividades de las personas raciales, sino de todo, ya, para manejar el concepto de la diversidad y resaltar no simplemente la cultura afro, sino toda la diversidad que existe en el territorio colombiano. Entonces, en ese sentido, nosotros dentro de los planificadores analizamos actividades que apunten a la Semana de la Afrocolombianidad. Ya. Y esa parte es muy esencial tenerla en cuenta porque fomenta también lo que es la equidad. Ahora, si bien de pronto algún grupo de estudiantes de pronto se sintieron excluidos porque creían que simplemente las actividades eran para las personas afro. Entonces se hizo una diversidad en la cual todos participaron y fue muy linda esa la actividad como tal. Quería Bueno, aportar eso. muy bueno, profe José, me lo felicito por ese proceso que está ejecutando dentro de la institución y que es sometido a una autoevaluación para mejorar algunas situaciones que de repente se dieron, se visualizaron en esa actividad para que el otro año o el próximo evento que hagan sobre la afrodescendencia se logre subsanar algunos casos. Siempre vamos a encontrar debilidades, ¿sí? O amenazas dentro de nuestro entorno porque toda institución o organización está conformada por seres humanos y como seres humanos que somos tenemos nuestras debilidades o que debemos subsanar. ¿Ok? Bien, mi profes. Por último, por el día de hoy, vamos a ver esta lámina donde hago prácticamente un resumen de todo lo que es el proceso de lo que es calidad formativa y social. Y esto es un resumen creado, una lámina creada por nuestro, en este caso por la doctora Dani Soledad, el doctor Javier Méndez, que en paz descanse, y mi persona en el año de 2019, donde hablábamos de un proyecto institucional que se llamaba Salud Educativa. No hablamos de calidad, sino hablamos de salud. ¿Por qué? Porque lo mismo que dije anteriormente, por estar conformado nuestras organizaciones por seres humanos, podemos estar siempre, estamos siempre a disposición de virus o situaciones que van a contaminar nuestra educación. Y ese virus y esas situaciones que se dan, debemos estar siempre atentos y previstos para aplicar las medidas correctivas, así como sucede en la salud nuestra. Si sucede un virus, pues tenemos maneras de subsanarlo a través de vacunas, medicamentos que nos van a permitir conllevar ese virus o esa situación. Eso mismo pasa en esta organización o en esta institución, que es la educación. Entonces, de allí surgió la palabra salud educativa. Esa palabra salud educativa, no calidad educativa, sino salud, nos va a permitir establecer qué procesos de ejecutar como vacuna, hablaríamos yo como talleres o otros procesos, diálogos, mesas de trabajo. O sea, ¿cómo vamos a hacer esa prevención de ese virus que nos puede contaminar, como lo que usted me hablaba anteriormente, mi profe Arnedo, de que es necesario, José Arnedo, de que es necesario siempre estar previsto hacia prever ese virus que puede contaminar nuestro proceso de calidad. Y es allí donde nació esa salud educativa, que es un proyecto institucional. Eso surgió como idea de un gran mentor, como fue el doctor Javier Méndez, fundador de esta institución, del Instituto de Estudios Superior de Investigación y Posgrado, que fue nuestro primer rector. Y de la idea de la mano de la doctora Soledad Méndez y de la mano mía, en este caso, el doctor Oscar Cárdenas. Y surgió este proyecto que lo hago en síntesis de lo que es la calidad formativa y social. Entonces, cuando vemos en el centro encontramos proyecto institucional y que la salud educativa, donde debemos estar presentes para prevenir cualquier virus que nos pueda contaminar. Virus, cuando hablo de virus de contaminación, es alguna situación que se nos pueda presentar como una amenaza o como una debilidad. Y se nos puede presentar tanto, no solamente cuando hablo del niño, tengo que hablar a nivel universitario del niño, el adolescente, ¿sí? ¿Sí? O el adulto, que es el estudiante. Y tenemos en la parte derecha de su pantalla al docente y tenemos en la parte izquierda la comunidad. ¿Ok? Si yo visualizo es como lo que habláramos ustedes de la triada. Bien, institución, bueno, escuela, comunidad. Lo que tenemos que hablar es que esa salud educativa tiene que estar prevista entre la comunidad y el estudiante y el docente, y que debemos fortalecer a través de la participación
de esa salud, que nos va a permitir fortalecer el liderazgo entre la comunidad y el estudiante, y que entre el estudiante y el docente vamos a ejecutar la práctica que es la planeación o la planificación. Y eso me va a permitir dar esa vacuna que me va a permitir minimizar esa debilidad o esa amenaza que está latente. Y recuerden que cuando hablo de amenaza es externa y cuando hablo de debilidad es interna. ¿Ok? Por eso encuentran comunidad en un lado y encuentran docente y estudiante en la parte superior, pero que nuestro eje central es el estudiante, es el que vamos a formar. Pero también agregamos algo que se llama institucionalidad, que lo vamos a ver en la próxima clase para culminar y que vamos a ver evaluación. Y esa institucionalidad se da entre el personal administrativo, yo hablo más del personal o recurso humano, y entre la estructura física, y que dentro de ella se haya un plano. Primero, véalo aquí internamente, el trabajo. ¿Qué trabajo debemos ejecutar para lograr esa salud educativa entre el docente y el personal administrativo y obrero? Cuando hablo de docente, hablo de la gestión pedagógica y de la gestión directiva. Y cuando habla de personal, gestión de recursos humanos, ¿sí? O gestión administrativa. Es que a través de ese trabajo fomentar proyectos que nos conlleven a fortalecer o a llevar esa calidad educativa a través de la salud. Es de las maneras de prevenir y visualizar algo que previene. Otro de los aspectos es que vemos el aspecto social, y yo lo hablaba. ¿Qué pasa con la estructura física? No solo la estructura física cuando hablo, aquí me faltó la estructura mobiliaria, que es lo que hemos determinado, lo que hemos visto, y la comunidad. Es que debo llevar acciones sociales a través de la autogestión para minimizar esa amenaza y esa debilidad a nivel de estructura física y que me permitan prevenir, ¿sí? Situaciones que se me puedan dar a futuro y que me puedan entorpecer cumplir con la calidad educativa. Y eso es lo que vamos a llamar como salud educativa, que es la prevención de ese proceso. Una vez que yo logro todo ello, que es integrar estudiante, docente, comunidad, estructura física y administrativa, es lo que me lleva a la institucionalidad y es lo que me permite el equilibrio entre el hombre, el método y el medio. Siempre hacia la prevención de que no me vayan a entorpecer el cumplimiento de mi proceso de calidad educativa, pero con una píldora o una herramienta que se llama salud y que es la integridad de esos 4 aspectos: comunidad, estudiante, docente, personal administrativo y la estructura física y mobiliaria existente a través de procesos que me van a permitir minimizar, que son participación, práctica, trabajo y sociedad, logrando liderazgo, logrando planeación, logrando enfoques de proyectos y autogestión, que me va a permitir fortalecer la institucionalidad y el equilibrio entre el hombre, medio y método. Con esto doy el cierre de lo que hemos visualizado el día de hoy. Mi profe Lida, mi profe José Arnedo, mi profe Johan y Dayana. Sin olvidar que no solamente tenemos que hablar de los gestión pedagógica cuando hablamos de evaluación institucional, sino que tenemos que hablar primero de la visión que tenemos institucional, segundo de la gestión directiva, de la gestión pedagógica, de la gestión administrativa y de la gestión de la comunidad. Es ahí donde juega todo ese proceso de evaluación institucional y que esa calidad educativa está enfocada sobre esos ejes o sobre esos aspectos que me va a permitir fijar acciones de solución una vez preestablecido esa evaluación, pero que antesala de eso tengo algo nuevo que se llama salud educativa, que me va a permitir prever y estar atento ante cualquier situación que me pueda entorpecer o hacer injerencia dentro de los parámetros de calidad educativa, sin olvidar que el fortalecimiento de la calidad educativa se da a través de esas actividades. Con esto, profesores, Dayana, Johan y Pinto y José Arnedo, de verdad que para mí es grato que hoy se haya dado el segundo encuentro y que hemos consolidado ya, y con esto algunos que ya tienen la actividad montada puedan bajarla si quieren agregarle algo o la pueden mantener porque de repente ya habían hecho las lecturas pertinentes y que le permitieron fortalecer todo este proceso. Por ahora voy a escuchar la opinión de uno solo, ¿sí? Que puede ser la profe Dayana, y los demás pueden mandar la evaluación de la actividad o el encuentro sincrónico del día de hoy a el grupo de WhatsApp. Dayana, para hacer un cierre de 2 minutos, ¿cómo le pareció la actividad?
No, profe, excelente. Primero porque se hizo una retroalimentación de la clase anterior, que Ajá. viene siendo como la base de lo que usted ya está empezando a desglosar aquí en la clase de hoy, que ya nos vamos un poco más a la parte concreta, entre comillas, ¿no? Que Sí. son los elementos de la calidad de la educación, la calidad formativa, con lo que está cerrando aquí ahorita. Y pues hacer mucho hincapié o renombrar lo que usted ha dicho de que una evaluación no es solamente a nivel pedagógico, porque una institución no solamente está formada por la parte pedagógica, sino que va desde el horizonte, la visión, misión, la parte directiva, administrativa, la comunidad que viene siendo padres y representantes, que Ujú. tienen muchísima importancia, como lo decía el compañero, no recuerdo el nombre, José, que él dice que está quizás en una zona no muy urbana, donde es difícil contar con el apoyo de la comunidad, entre comillas, padres y representantes, porque tampoco están como alfabetizados, ¿no? Entonces, allí también eso suma y bastante. ¿Por qué? Porque la evaluación debe ser un todo, que está Ajá. conformado por diferentes partes, pero que no solamente podemos hacer énfasis en una, sino que como está conformada por diferentes partes, debemos hacer una autoevaluación que yo considero que el tiempo para eso, pues depende de la dinámica de cada institución, en la dinámica de cada gobierno y si es una entidad pública o privada. Así es, mi profe. ¿Y el desempeño, la actividad como tal, como se ejecutó y se desarrolló, le pareció pertinente o no? ¿O debemos Sí, cambiar señor. algo? No, a mí me pareció pertinente. De hecho, pues yo dije, ay, yo ya subí la actividad, Ajá. porque yo me adelanté un poco, leí No hay problema. material, por eso le hice la pregunta de que si pudiéramos hablar de lo extrínseco y lo intrínseco Físicos, en ¿qué? cuanto, en cuanto a la evaluación y la calidad institucional. Así es, Me parece profe. muy pertinente, profe. A veces nosotros utilizamos términos que no son los adecuados. Ujú. ¿Sí? Cuando nos queremos enfocar en algo y eso a mí particularmente hoy me llamó la atención y me Bueno, clarificó algunas cosas y me ratificó lo que yo pensaba. así es, mi profe. Bueno, felicitaciones a todos los cuatro y espero su opinión del desempeño, primero como facilitador y como actividad dentro de lo que es el WhatsApp. Para mí les doy un aplauso y agradecido por ese intercambio de experiencia que hemos tenido, Dayana, Johan, Lida y José Arnedo. De verdad que es muy grato que hayan participado en esta actividad y que hayamos crecido, porque crecimos aquí los cinco de alguna manera y los compañeros que van a ver posteriormente la actividad también estarán creciendo con nuestra experiencia. Para mí es desearles un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y que les traiga. Y recuerden siempre, Dios bendice. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy excelente la actividad en el día de hoy. Excelente, doctor. Bueno, feliz fin de semana para todos y agradecido. Doctor, qué pena. ¿Puede mandar Ajá, en el WhatsApp nos puede mandar las nuevas fechas que sí, quedaron? profe, claro que Ok, sí. Es le más, yo las agradezco voy a mucho. y las voy a reorientar dentro de lo que es el aula virtual. ¿Ok, mi profe? Ok, sí, señor. Muchas Bueno, gracias. no agradecido a ustedes.